Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Este es un país en el que se han creado muchas instituciones recientemente y una de ellas, quizá la principal, es la que tiene que ver con la vida electoral del país, una institución que lleva alrededor de 3 décadas, es decir, que hay toda una generación ya formada con la vida del INE y del IFE previamente en su biografía. A esta institución le hemos asignado distintas tareas. A veces se nos olvida, pero es una institución que no solo se encarga de organizar las elecciones, sino que se encarga también de administrar nuestra credencial de elector, algo que nos ubica a todos los mexicanos en este país, y fundamentalmente, pues a llevar la vida de los partidos, a controlarla, a regularla dentro de los márgenes de la ley. Y el año que viene, esa institución va a vivir un año excepcional, no solo porque la elección que vamos a tener es una elección enorme, sino porque además hay otros ejercicios en paralelo que también son responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. Y es por eso que hemos invitado a alguien con mucha experiencia en esto. Él es originario de Oaxaca, aunque a veces se nos olvida, pero es originario de Oaxaca. Se formó en el Colegio de México, tiene su doctorado en Oxford y ha publicado vastamente sobre el tema. Y fue nada menos y nada más que consejero del IFE y le tocó la transformación al INE. Me refiero a Benito Nasif. Benito, muy buenas tardes, qué gusto verte. Muy buenas tardes, Federico. Carlos, gracias por la invitación. Bueno, viene un año excepcional y esta noche queremos discutir precisamente cómo ves tú, ahora que ya dejaste de ser consejero, pero que conoces las responsabilidades, ese 2021. ¿Cómo lo ves para la institución? Bueno, como un reto muy grande para el INE, sobre todo por las circunstancias en las que le tocará organizar una elección muy compleja, en la que no solo coinciden las elecciones federales y locales, sino el mayor número de elecciones locales, incluidas 15 elecciones de gobernador y elecciones en la totalidad de los estados de nuestro país. Las condiciones van a estar marcadas por la pandemia, porque puede ser que la alerta como tal haya suspendido, pero estaremos todavía en el proceso de convivencia con el nuevo coronavirus, con el riesgo de contagio, y eso pues va a hacer las cosas más complicadas todavía para las elecciones del 2021, Federico. Ahora es un ejercicio, nuestro ejercicio electoral, que el INE hace mucho, pero una de sus tareas centrales es coordinar a miles, cientos de miles de mexicanos que van a ir a las casillas a organizar el voto, a que se cuente, que se formen bien, que se cumplan unos muy complejos requisitos de ley, como dices, coordinado además con los estatales en un proceso bastante barroco. ¿Cuántos mexicanos voluntarios necesitamos para un proceso electoral como este? Bueno, pues dado que son elecciones concurrentes, vamos a necesitar 6 integrantes de las mesas directivas de casilla, y se instalarán alrededor de 150,000, 154,000 casillas en todo el país. Y además de estos 6, pues necesitamos los suplentes que también forman parte pues del proceso de organización de la elección. Esta es la parte más complicada, porque las elecciones realmente las hacen los ciudadanos, nuestros vecinos, seleccionados al azar, capacitados por el INE, con la asistencia y el trabajo de apoyo del INE, pero son ellos quienes instalan las casillas, atienden a la ciudadanía, cuentan los votos y llenan las actas. Esa es la elección que está en manos de la ciudadanía, de nuestros propios vecinos, Carlos. Ahora, al INE le hemos ido, como decía yo en la introducción, le hemos ido colgando responsabilidades. Creo que los recursos no han crecido en paralelo para la institución, y el año que viene vamos a tener esta consulta después de haber sido aprobada, digámoslo, por la Suprema Corte de Justicia, una consulta que es algo novedoso, que si bien estaba en la Constitución, será la primera vez que se ejercite, y esta consulta en algunos diarios se ha dado una cifra verdaderamente monumental,
podría costarnos alrededor de 8,000 millones de pesos. La ciudadanía tendría que imaginarse, de hecho, otra elección, montar otro aparato más o menos similar al de la elección para resolver esa simple pregunta. ¿Cómo ves tú ese ejercicio? Bueno, es un ejercicio sin precedentes. El INE nunca lo ha hecho, aunque la figura se introdujo, la de la consulta popular, en la Constitución desde el 2010, si no mal recuerdo. Nunca hemos tenido una consulta popular. Y el artículo 35 de la Constitución se modificó el año pasado para mandar las consultas del día de la jornada electoral a el primer domingo. El día de la jornada electoral es el primer domingo de junio, y mandar las consultas al primer domingo de agosto, 2 meses después, ¿sí? Y es, pues, volver a instalar las alrededor de 150,000 casillas. Serán mesas directivas más pequeñas que las elecciones constitucionales, pero todo eso tendrá un costo. No sé si los 8,000 millones de pesos, no sé cómo estimaron esa cifra, a mí me parece un poco elevada, pero pues sí tendrá un costo significativo, que será de miles de millones de pesos por la producción de los materiales, por la contratación. La parte más cara de celebrar una elección es la capacitación de los funcionarios de casilla para que hagan su trabajo de instalar, atender a los ciudadanos, y el escrutinio y cómputo. La siguiente parte más cara son los materiales. En algunos casos podrán reutilizar materiales de la elección constitucional, pero en otros casos tendrán que imprimirse, pues, nuevas boletas, nuevas actas, etc. Entonces, sí habrá un costo, y no será menor, probablemente menor que esos 8,000 millones de pesos. Ahora, el gobierno ya dijo, pues como va a ser muy caro, peguémosla. Pero entiendo que esto viola la Constitución, que es muy clara, que no se pueden cambiar las reglas electorales una vez que arrancó el proceso electoral. Y tanto la elección intermedia como el proceso de la consulta popular ya arrancaron. ¿Tú ves viable y tú crees razonable que cambiar la fecha para ahorrarse una lana? Yo creo que violar el texto constitucional no se justifica en aras de conseguir un ahorro. La Constitución es muy clara y establece que la elección debe celebrarse el primer domingo de agosto. Creo que más bien el INE debe encontrar la forma de hacer economías, de reciclar materiales, de aprovechar la capacitación que ya se hizo de funcionarios de casilla, y sobre eso, pues, tratar de conseguir economías. Pero me parece que violar la Constitución en aras de conseguir un ahorro económico nos lleva a un camino en el cual, pues, la Constitución dejará de decir lo que dice, y estaremos buscando permisos, licencias para violarla a conveniencia. A mí me parece que además se está perdiendo de vista el sentido de posponer la consulta 2 meses después de la elección. Y era precisamente que la consulta no sea un instrumento de arrastre para un partido, el que sea, en este caso para el partido en el gobierno. Entonces yo creo que la Constitución es sabia en esta posposición, en ese margen de 2 meses para separar lo que es la selección de nuestros representantes de lo que puede ser, en este caso, la posibilidad de llevar a juicio, o deberían de llevarse a juicio, a otras personas que hayan cometido cualquiera actores políticos, dice la pregunta. Pero además, Benito, creo que tendría un problemón si se juntaran. Digo, estoy de acuerdo con Federico, perdón por interrumpir, pero quizá pegarlo con la siguiente duda. Imaginémonos que la ponen juntas. Entonces, todo nuestro régimen electoral está basado en el principio de que las autoridades no pueden hacer campaña muy pronto en el proceso electoral, no pueden inaugurar obras, una serie de cosas que la oposición pidió y se logró. ¿Cómo te imaginarías hacer las 2 elecciones al mismo tiempo? Bueno, las regulaciones que hay directamente en la Constitución y en la ley de consulta popular, que ya quedó muy desactualizada porque no se ha
no se ha modificado después de que se reformó el artículo constitucional que supuestamente reglamenta, y digo supuestamente porque ese artículo ya dice otras cosas. Establece muchas restricciones sobre cómo son las campañas y pondría campañas entre comillas, para las consultas populares, porque solo son campañas estrictamente de información. Y la única fuente de información en esas campañas es el INE. No participan ni los partidos políticos, ni las autoridades que plantearon la pregunta, cuando estas preguntas son promovidas estas consultas son promovidas por autoridades. Así fue como se definió desde un principio en el 2010 y se mantiene actualmente. Se tiene que suspender la propaganda gubernamental. Una de las preguntas que van a surgir es, a partir de las campañas, es si las conferencias matutinas del presidente de la República van a poder seguirse haciendo o no una vez que inician las campañas. En suma, a mí me parece que es sano que estén separadas. Esa es la intención del constituyente, las elecciones de las consultas populares, que no se mezclen unas con otras. Cada una tiene su procedimiento. Uno son campañas con partidos políticos y candidatos. La otra es información neutral que la autoridad organizadora de la consulta, que es el INE, tiene que transmitir a la ciudadanía. La consulta va a costar, se haga al mismo tiempo que la elección federal o se haga después. Algunas cosas podrás aprovechar las economías que genera el que ya estás haciendo la elección, pero creo que el ahorrarse algunos recursos no justifica, ¿sí?, el mezclar los dos procesos. Ahora bien, la ciudadanía va a recibir entonces información exclusivamente para la consulta, exclusivamente del INE, y acudirá, pues dependiendo de qué tan claro sea la pregunta y sea la redacción de la misma. Nosotros sabemos que los encuestadores, por ejemplo, estas preguntas, los llamados reactivos, se someten a una serie de pruebas para ver si realmente logran captar lo que se está buscando. Y en este caso quedó una pregunta muy laxa, ya la fijó la Suprema Corte de Justicia, pero como muchos se ha dicho, pues parece un trabalenguas, no es exactamente la mejor redacción, la redacción más afortunada, y eso puede generar confusión. ¿Tú qué piensas? Pues yo coincido con tu punto de vista. Es un poco confusa. No sabes cuáles son las implicaciones de responder sí o responder no a la pregunta en los términos en que la reformuló la Suprema Corte de Justicia. Y eso va a ser un reto para el INE en su momento, de cómo informo a la ciudadanía, qué implicaciones tiene una respuesta en un sentido o en otro. Me preocupa también la tasa de participación, ¿no? Yo creo que siendo una pregunta tan vaga, yo esperaría que no va a entusiasmar demasiado, no va a traer mucho la atención del electorado. Benito, realmente, como siempre, el tiempo es un tirano, pero creo que ha quedado muy claro cuáles son los retos que tiene el INE. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado aquí. Mil gracias, Benito. Gracias, Benito. Nos vemos la próxima semana aquí en Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.